Hola, nosotros somos Adrián, Paola. Sebastián y yo, Diego. Y bueno, hoy les vamos a hablar como de esta parte de la crisis arquitectónica. Y bueno, primero hay que saber qué esté la parte del contexto, de que al final de cuentas, la parte de la arquitectura orgánica, reorganizalismo y crítico, surge después de las dos guerras mundiales como una necesidad a la parte de la demanda de Europa por la necesidad de construir rápidamente y económicamente. Entonces sale como de esta parte. Justo el movimiento moderno proponía funcionalidad, racionalidad y estandarización, por lo cual los SIAM organizaban esas ideas bajo principios como la edificación urbana y la producción masiva de vivienda. Pero también hacia los años 50 empezaron a notarse como que esas soluciones, aunque fueran eficientes, estaban generando ciudades fragmentadas y espacios deshumanizados. Es decir, que el problema no era algo técnico, sino era algo más social y cultural, a lo que la arquitectura moderna resolvía el cómo construir, pero no siempre el cómo habitar. Y después, pues, ¿por qué la arquitectura moderna realmente no funcionaba? Pues yo creo que, yo creo que sí funcionaba en términos estructurales y urbanos, porque pues mejoró la higiene, la ventilación, también se introdujo el uso del concreto armado y pues permitió construir más rápido y más alto. Sí, pero muchas veces justamente esta parte de estos bloques de casas luego se ocupaban mucho en la parte de ocuparlas en diferentes zonas sin tener en cuenta la parte del clima, la parte social. Ajá, por esa parte. Y pues además de lo que ya mencionaron, igual la zonificación de la Carta de Atenas eh, separaba las funciones urbanas en vivienda de un lado, trabajo del otro y ocio de otro lado, ¿no? Pero esto qué ocasionaba, pues que se rompía la mezcla social que históricamente pues ya se había logrado eh, y justo como juntar esta vida de la ciudad pues se había separado. Así es, y también ahí sale un punto muy importante en cuanto a la arquitectura moderna que buscaba algo, era algo más racional y a final de cuentas la vida no es algo racional, sino también las personas necesitan espacios de encuentro para generar memorias y un lugar donde se sientan que pertenecen. Y bueno, ¿por qué fue importante el CIAM? Y pues y y que hizo el Team X. Y bueno, al final de cuentas se generó esto como un tipo de movimiento para estandarizar como estos, pues sí, esta parte de arquitectónica y poderse mover. Y al final de cuentas generaron las bases. Pero también con el tiempo se volvieron dogmáticos. Lo que empezó como una propuesta flexible terminó siendo casi una regla universal. Y justo el TEM X surge precisamente criticando pues todo esto, ¿no? Arquitectos como Aldo Baney y los Smithson cuestionan que la ciudad no puede entenderse solo desde funciones abstractas. Y justamente ellos introducen los conceptos de comunidad, de identidad, de la escala humana, y no estaban como destruyendo la modernidad, sino estaban intentando regresarle una complejidad. Bueno, y luego está la arquitectura orgánica, que cómo reacciona desde la naturaleza. La arquitectura orgánica responde desde otro ángulo al que ya hemos hablado. No solo critica la ciudad moderna, sino también su rigidez formal. Ujú. Y bueno, déjenme les platico de Frank Lloyd, que al final de cuentas él es un buen arquitecto, un buen arquitecto que se sigue, pues
estudiando hoy en día mucho, y justamente esta parte de la propuesta de cómo la arquitectura no debe imponerse a la naturaleza, sino debe ser una fusión entre ambas para poder como coexistir, ¿no? Esta parte desde la parte del diseño, cómo plantear un proyecto sin afectar la naturaleza. Y justo todo eso lograba Frank Lloyd Wright con todos sus proyectos. Y eso implicaba, o sea, entender el clima, la topografía, los materiales naturales y la experiencia espacial de todo el contexto que está donde vas a hacer tu proyecto. Y de aquí parte una reacción a la geometría estricta, este, que a final de cuentas se busca funcionalismo como extremo, entonces va como a totalmente lo opuesto, donde la arquitectura es algo más orgánica, donde tiene fluidez, tiene un sentido, tiene comunidad, una continuidad de los espacios y también una relación sensorial con el usuario, que simplemente te hace sentir como parte de. Y justo pues en este sentido que acabas de mencionar, pues busca como resolver la frialdad y la desconexión que muchas obras modernas generaban y no buscaban como todo esto de la topografía, el clima, los materiales que generan en el entorno y pues a nosotros, o sea, como el sentimiento que nos genera a nosotros. Después tenemos el regionalismo como una identidad cultural. Y pues, ¿qué es el bueno, el regionalismo surge como respuesta a la homogeneización global. Si todo el mundo construía bajo el estilo internacional, las ciudades empezaban a perder como su carácter o su identidad y así. Y de aquí parte también del mismo regionalismo que propone la recuperación de elementos, del contexto, del clima y también de materiales locales, al igual que tradiciones constructivas de los sistemas constructivos. Pero al final de cuentas no es como esta copia del vernáculo, sino toma como ciertas características para poder replicar. Sí, o sea, podemos poner como ejemplo México, ¿no? Luis Barragán, que integra el color, muros macizos, el manejo de luz, súper importante en su arquitectura, el silencio, pero con una sensibilidad moderna. Creo que es como un claro ejemplo del regionalismo. Sí, y pues como en conclusión de eso, el regionalismo intenta resolver como la pérdida de identidad que la arquitectura internacional estaba generando. Y justamente ahora en la parte de regionalismo crítico, Kenneth Frampton plantea el regionalismo crítico como una propuesta más reflexiva y donde no solamente ve como ciertos puntos, sino rechaza la modernidad no rechaza la modernidad ni la tecnología contemporánea, sino también como que ve más allá de esas características. Sí, pero al final de cuentas no acepta tampoco que esta misma arquitectura se vuelva como global, en todos los entornos, que no se vuelva algo como estandarizado. Sí, o sea, a diferencia del regionalismo, el regionalismo crítico propone filtrar lo universal a través de lo particular. Es decir, usar avances técnicos, pero adaptarlos a condiciones como culturales y climáticas específicas, ¿no? O sea, si ves algo, pues, que se usa en otro país, adaptarlo como a la modernidad, pero justo aquí, por ejemplo, en México pues al clima y pues como se puede ver en la cultura de México. Claro, Sí, claro. claro. Ajá. Ah, bueno, y la Dale, dale. diferencia con el regionalismo tradicional es que este no es nostálgico, no idealiza el pasado, sino que lo integra críticamente. Ahora, ¿tú ibas a decir algo? No, bueno, no, no sé si quieran ya pasamos a la parte de las conclusiones. Sí, Sí, Es- ok, bueno, yo diría que al final de cuentas la arquitectura moderna no fracasó para nada,
sino más bien como que cumplió como esta cierta función que se necesitaba en ese momento preciso. Sí, sí cumplió como lo que necesitaban al final de cuentas. Sí, y pero también sus limitaciones provocaron que surgieran nuevas corrientes que ampliaron la visión de la disciplina. Y pues eso hizo que pues varios también nacieran como diferentes visiones de diferentes arquitectos y así. Podemos decir que la arquitectura orgánica, el regionalismo y el regionalismo crítico no vino a destruir la modernidad, em, pero sí la cuestionaron y la hicieron más compleja, ¿no? O sea, añadieron como el porqué y estos sentimientos como los ejemplos que mencionamos o cómo se implementaban al regionalismo y cómo no querían, em, pues sí, romper, sino buscarle más un sentido. Justamente, y actualmente seguimos viviendo esa tensión entre lo global y lo local, también entre la técnica y la identidad, donde esta crisis en los años 50 no fue como el fin de la modernidad, sino fue como su zona de transformación. Ok, sí, pues creo que ya sería todo por el video, ¿no? Sí, Sí, ok, muchas gracias por ver el video. ok, Gracias. gracias. Gracias.